Buen día. Hoy voy a hablar de cambio climático y algunas cosas incómodas. Bueno, primero voy a empezar diciendo que aunque Donald Trump diga que el cambio climático no existe y que es un invento chino, la verdad científica dice que hay cambio climático. Hay muchos datos que apoyan el cambio climático. Antes se hablaba del calentamiento global y se discutía mucho y porque decían en unos lugares que hacía mucho frío y que se prolongaban los inviernos y que eran inviernos muy duros. Y se habló entonces del vórtice polar y que había un desequilibrio allí y que eso provocaba esos problemas invernales, sobre todo en el hemisferio norte. Pero también se sabe de que el regulador de la temperatura del planeta es el océano Atlántico y ha habido un cambio en la salinidad del océano Atlántico debido al deshielo del polo y al deshielo general que ha aumentado los niveles del mar o por lo menos ha cambiado la salinidad del mar. Y es como una liga, como una banda que de la superficie tiene una corriente y en el sur da una vuelta y lleva el calor y así es como da vueltas y por eso Europa tiene un clima benigno, siendo una latitud en que otras partes del mundo están muy frías o tienen otro clima distinto. Este eh, mm, movimiento marino atlántico, porque todos los océanos se mueven, el agua no está estática, no está ahí fija, sino tiene movimientos de varios tipos y tiene movimientos circulares y de abajo arriba, no está estática, aunque la veamos ahí como parece que está fija, no está fija, está en movimiento, hay movimientos debajo. Entonces, el cambio en la salinidad del océano Atlántico ha disminuido y con eso ha disminuido la velocidad con la que hay ese movimiento de cambio de capas de la banda del Atlántico. Y por eso ahora Europa sufre de un cambio brusco de climas. Eso por decir algún lugar. Pero en realidad el cambio climático es global, es a nivel mundial. Ahora en el sudeste asiático, ahí con China, Filipinas, Vietnam, Indonesia, sufren mucho de fuertes tifones, de cosas que se presentaban cada 100 o 200 años y ahora se están presentando con una frecuencia más, con más frecuencia pues. Y aquí en América, aquí en México, también hay cambio, se siente el cambio climático. Estamos en un lugar del mundo que somos muy susceptibles a los cambios del clima. Ahora ya aquí en México los patrones climáticos ya no se respetan o ya no son respetados como se pensaba antes. Antes hasta por el calendario decíamos viene una época y esa época va a ser así, va a ser asá, y a veces hasta fechas que comienza la lluvia el 15 de mayo, el día de San Isidro, y que el 29 de septiembre es día de San Miguel, o llueve y siguen un poco las lluvias o ya vienen las heladas, así por ejemplo. Pero pues no, ya no se respeta eso. Por ejemplo, ahora estamos en octubre y hace calor. Y era muy raro que hiciera calor en este lugar donde yo vivo para octubre. Ya era fresco, más bien tendiendo hacia frío, porque ya viene el Día de los Muertos y se tendía siempre a que fuera frío. Entonces hay cambios climáticos y yo les podría contar experiencias propias y locales que demuestran el cambio climático, aparte de los datos científicos que pudiera ver en los artículos o
en los reviews de revistas científicas enfocadas hacia la meteorología. Pero es un hecho el cambio climático. Y lo vimos ahora en las semanas anteriores, o por lo menos ya se había visto la cantidad de lluvia, pero ahora fue un suceso demasiado extenso y con una cantidad de agua demasiado abundante y que no se había visto. Había habido antecedentes parecidos, pero nunca como este, con la cantidad de agua y con la cantidad de destrucción que hubo o que hay. Entonces debemos entender, los que tenemos ya cierta edad, que hay un cambio climático y que ese cambio climático pues va a afectar el resto de nuestras vidas. Las nuevas generaciones, por alguna razón que no entiendo muy bien, ya traen el chip del cambio climático. Ellos ya aceptan que hay un cambio climático y están ya en condiciones de cambiar por el cambio climático. Los que a veces nos resistimos somos los que ya somos de otra generación. Pero bien, el gobierno mexicano se sorprende y al principio habló de lluvias atípicas o lluvias sorpresivas. En el cambio climático ya no podemos hablar de sucesos atípicos o de sucesos sorpresivos, porque eso es exactamente el cambio climático. Y me extraña de Claudia Sheinbaum, que siendo doctora en ambiente, física con doctorado en ambiente, se exprese de esa forma, que diga que eran lluvias atípicas o lluvias sorpresivas o eran demasiado abundantes y era algo que la sorprendía a ella cuando ya no debe uno sorprenderse de nada. Ya ahora puede haber tornados donde no hay tornados, puede haber lluvia donde no había lluvia, ahora llovió en lugares donde no llovía normalmente, y en lugares donde llovía llueve más, y también vamos a esperar que este año es lluvioso. No sabemos si los próximos años volverán a ser lluviosos o serán secos. Aquí tiene que ver mucho lo que es el efecto del niño o de la niña, que son las temperaturas que se miden en el ecuador de la Tierra en diciembre para la Navidad. Y si las aguas están de cierta temperatura más alta, le llaman el niño, y si están un poquito más frías, les llaman la niña. Y si es niño, en esta parte donde vivimos nos toca sequía, y si es niña nos toca mucha agua. En este año fue la niña y nos tocó mucha agua, pero fue un agua que nunca se había visto, unas lluvias abundantes, muy abundantes. Bueno, entonces estamos en un cambio climático, eso ya está asentado. Pero ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer o cómo se debe tomar el cambio climático. Aparte de entenderlo y aceptarlo, y no hay más que adaptarse al cambio climático o buscar la adaptación al cambio climático. La primera cosa que uno debe de pensar es en la vida, cómo protegernos del cambio climático. Es muy difícil. Como sociedad, como individuos, son dos formas diferentes en que podemos abordar este cambio climático. Como individuo, voy a empezar porque es más fácil y más difícil a la vez. Como individuos, entender que hay un cambio climático y que con el cambio climático debemos estar alertas ahora a revisar las previsiones meteorológicas que antes no acostumbrábamos por estos lugares a estar revisando el clima. Ahora tenemos que estarlo revisando. ¿Qué probabilidad hay de que llueva? ¿Qué probabilidad hay de que haga frío? ¿Cuánto va a bajar la temperatura? Son pronósticos, son ayudas. Nada es seguro, pero sí ayudan mucho a estar uno alerta, a no descuidarse, porque un descuido de un frío te va a dar una enfermedad, o alta temperatura te va a dar una deshidratación,
o una lluvia muy abundante puede provocar una inundación o puede provocar deslaves o puede provocar riadas. Entonces hay que estar atentos a todo eso. Mm, y, y eso es una forma personal. O sea, ahora el celular ahí nos dice y uno debe acostumbrarse a diario, en la tarde, en la mañana, diferente, porque cambia a veces. En la mañana amanece diciendo un estado del tiempo y en la tarde ya tenemos otro estado del tiempo. Hay que estar alerta sobre eso. Y hay aplicaciones, muchas aplicaciones. La Conagua tiene una muy buena para poder seguir el cambio de temperatura en nuestra región o qué amenazas hay, se está formando un ciclón, viene una onda fría o cómo. Eso es lo que uno en forma personal debe uno de cambiar y uno debe de adaptarse a estos nuevos tiempos y hacer esa rutina de vida. Otra cosa es estar alertas. No nos queda otra más que estar alertas, porque hace poco a mí me sorprendió un pequeño tornado por ahí por mi casa y levantó techo y fue a dar al techo de mi casa y rompió la luz y tuvieron que ir a reparar la luz. Pero lo que más me sorprendió fue que en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, no minutos, en cuestión de segundos, se formó ese torbellino, ese tornado que levantó techo, por lo menos el que yo conozco, vi, y que fue a dar. ¿De dónde vino? No sé, estuve preguntando a vecinos y nadie reclama ese techo. ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? ¿Y cómo lo levantó? Porque está pesado, está pesado. La fuerza que tenía ese tornado fue muy grande y sorpresivo. Eso es a lo que voy. Entonces, por eso uno debe estar alerta. Uno debe tener identificado un refugio, un lugar para su seguridad personal. ¿Dónde puedo ir a correr? ¿O dónde me puedo subir? Que viene una inundación, ¿dónde puedo estar seguro? Y pensándolo, uno mentalmente irse preparando para eso. Y también tener siempre a la mano sus cosas personales o una linterna o un radiecito con una pila, porque ayuda muchísimo esas pequeñas cosas. Cuando llegan problemas, a veces uno queda la gente incomunicada y eso ayuda muchísimo. Las linternas y los radios portátiles y una reserva de agua, como cuando va uno en bicicleta y que se lleva su botellita porque le da sed. Así también uno debe acostumbrarse ya a esas cosas. Son cambios personales que les digo que son fáciles de decir, pero a veces son difíciles de implementar en toda la población. La mayor parte de la gente, el mexicano no tiene conciencia del riesgo. Esa es la verdad. No tenemos conciencia como pueblo, conciencia del riesgo. Nos falta cultura ambiental ahora, por este cambio climático. Ahora, como colectividad, vamos a empezar por el gobierno. El gobierno que maneja la colectividad, que maneja un país, también debería tener cambios. Entre los cambios que yo considero que debe de tener son los avisos. Ahora con las tecnologías de los celulares, que todo el mundo tiene celular y que todo el mundo anda con el celular para todo, se lo llevan hasta el baño y nadie sale sin un celular y camina por la calle con el celular y van a todas partes. Ay, no, mi celular, a la bolsa, al bolsillo del pantalón, a la mano, pero todo el mundo trae un celular, hasta la gente ya de edad, de los viejitos a veces, para mensajes traen celular. Entonces todo pueden recibir mensajes y al poder recibir mensajes, el gobierno puede preparar o activar o diseñar un sistema de alarmas, no solamente para sismos, porque ya lo tiene, sino ahora para avisos climáticos, que son muy importantes. Ellos tienen la información de primera mano, la información más amplia, la información amplia y específica. Entonces, se hace falta diseño, hace falta sensibilidad en el gobierno para poder entender que se necesita, que esto es una necesidad de tener información y de tener alertas, no por terremotos solamente, sino climáticas. Va a haber la zona donde tú estás,
Y eso por geolocalización lo pueden hacer. Aquí tienen que intervenir las compañías telefónicas como Telcel, AT&T o Movistar. Deben juntarse con el gobierno y ellos pueden, porque existe la tecnología, existe la ciencia para hacerlo, para hacerle llegar a todos y cada uno de los 130 millones de mexicanos, por lo menos en el territorio nacional, que si están o no están en un sistema, en un lugar de riesgo. No solamente de sismos, sino riesgo climático, de un aumento del nivel de agua de los ríos, de un desbordamiento de una presa, de un aumento de la temperatura en tales lugares, de una baja de temperatura en otros sitios. Así entonces el gobierno puede, el gobierno tiene la capacidad. Lo que les hace falta es la voluntad para diseñar y para ponerse de acuerdo, protección civil, con agua, con las compañías telefónicas y diseñar un sistema de alarmas. Ya existe en otras partes, no me van a decir a mí que les estoy diciendo yo algo nuevo, algo que saqué de la chistera. Esto ya existe en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Canadá existe alerta climática por enfriamiento, temperaturas muy bajas para que la gente busque refugio. O también, por ejemplo, en Chile existe para personas que a veces andan por ahí en lugares peligrosos y se les advierte de que esa zona son de peligro. Hace poco supe que en Arizona a una persona que iba de turista a los Estados Unidos, llegó un mensaje de que había una riada en Arizona que es seco. Yo creo que esta persona cuando vio ese mensaje le dio risa o le dijo, ¿cómo si estamos en Arizona? Pero no, sí era cierto. Si era cierto y le tomó en serio el mensaje y logró salvar su vida. En España, en Valencia, hubo le llamaban una dana, una vaguada, mucha agua, como la que pasó aquí en México, en los estados de Hidalgo y Veracruz. Una cantidad de agua enorme que elevó los niveles de agua muy altos y arrastró y sorprendió a la gente, porque esos son sorpresivos. En cuestión de minutos, un río puede crecer y puede arrasar, pero en cuestión de segundos, un gobierno puede avisar a un grupo de personas de que puede salvarse. Eso yo lo sostengo y eso es cierto. Y eso ya no está invento, ni hay que esperar ciencia, ni hay que esperar más datos de nada. Eso se puede hacer. Que no se haga, ese es otro asunto. Pero hay que concientizar. Este gobierno se dice humanista. Y como humanista no simplemente es dar ayudas económicas, sino también es ponerse en el lugar de toda la población y salvar vida. Es mejor que haya una falsa alarma y que uno diga, ay, no, pues no pasó nada, y qué bueno que no pasó nada. Acuérdense que esto es cambiante, esto puede ser que sí, puede ser que no, pero es mejor avisar, advertir a alguien de un peligro que le puede salvar la vida y o decirle que ya ese riesgo bajó y que pues ya no hay riesgo. Y a veces los gobiernos temen que vayan a perder credibilidad. Yo pienso que no pierden credibilidad. Al contrario, es interés. A mí me llega una alerta de que estoy en un lugar donde existe un problema de que puede haber una inundación. Yo le agradezco mucho porque yo rápido busco dónde ponerme a salvo y que no me vaya a agarrar el agua, porque contra el agua nadie puede. Entonces, y si me dice al rato, que unos 15 minutos, pues que no, que se desvió, que se bajó el nivel de peligrosidad. Bueno, gracias, de todo se agradece. Entonces, no hay que temer a que el gobierno no le tema hacer el ridículo, porque más ridículo hace cuando deja de alertar a las personas y tiene que ir a sepultar
a 75 personas por falta de aviso o a cuantas sean personas, una sola persona que se salve vale el sistema de avisos. El sistema de avisos por mensajes. A veces no tengo WhatsApp, por mensajes. Todos los teléfonos, hasta los cacahuatitos tienen para mensajes. Entonces no se vale que digan que no tienen la ciencia, que no tienen la tecnología, porque lo tienen. Lo que no tienen es voluntad, lo que no tienen es conciencia. Ahí es donde también el gobierno debe de activar su conciencia ecológica para poder avisar. Bueno, eso es en cuanto al gobierno. Ahora vamos en cuanto a la sociedad y a la mexicana, porque podemos criticar a otras sociedades, pero vamos empezando por lo nuestro. Les decía que las nuevas generaciones ya tienen una nueva conciencia ecológica y que los que ya tenemos edad debemos desarrollar esa conciencia ecológica, o por lo menos tener presente que hay un cambio climático y que ese cambio climático puede matarnos, puede llevarnos al panteón. Entonces hay que estar atento, no nos queremos ir tan pronto al panteón. Entonces hay que estar alertas de esto. Y como sociedad no tenemos los medios porque nos falta organización. No somos un pueblo muy organizado y tendemos siempre a la desconfianza en las agrupaciones, en la sociedad, en las asociaciones y todo eso. Entonces es muy difícil hacer esto, pero como grupo social en grueso debemos hacer cambios de no tirar la basura. Sabemos que las coladeras es por donde se corre el agua y se desaguan los lugares, pero la gente sigue tirando la basura, sigue, van comiendo y van tirando, o a veces van por los carros y tiran la basura. Eso no se debe de hacer. Debemos hacer conciencia de que no hay que tirar, sobre todo plásticos, que son difíciles de deshacerse de ellos. Un plástico va a durar 120 años en el ambiente. Entonces no hay que jugar con todos y no comprar tampoco tantos plásticos. Buscar la manera de contaminar menos, cambiar nuestra mentalidad. No tengo que decir qué y qué tienen que hacer, pero por ejemplo hacen fiestas y en las fiestas todo es desechable, y agarran y hacen bolsas y bolsas de basura por la flojera de no hacer otras cosas, siendo que una boda con vajilla, con cosas no desechables, es mucho más higiénica, mucho más elegante, de mucho más caché, por decirlo así, que al mexicano anda buscando mucho eso. Entonces ya se quedó atrás eso, ya todo el mundo anda sirviendo en cosas desechables y haciendo unas bolsononas ahí de contaminantes. Eso debe de cambiar, debemos empezar a pensar en eso. También van a los centros comerciales, o vamos a los centros comerciales y es pura compradera de cosas desechables y de compradera de puro contaminación y de puras cosas que van a durar allí. Ellos se lo disfrutan por unos 5 o 10 minutos y eso dura en el ambiente 120 años hasta 200 años. Y para deshacerse de eso, luego andan por las playas, por ahí viendo basuras, o en los ríos atrapados de basura. O luego por eso a veces se tapan los lugares de desagüe porque está lleno de contaminantes. Bueno, y también otra cosa que hay que cambiar y que nos cuesta mucho trabajo cambiar es como ahora la emergencia. Hubo una caída de agua catastrófica y hay muertos y los que no son muertos están sufriendo mucho en esas condiciones de aislamiento, de que se perdió todo porque el agua llegó hasta 7 o 8 metros de altura y acabó con todo a su paso. El agua nadie puede contra ello, y luego arrastra todo lo que lleva y es pura contaminación, animales muertos, aguas negras, contaminación de muchos tipos, o sea, es una cosa horrible. Entonces toda esa gente está sufriendo, y aparte del susto,
del, del fenómeno meteorológico. Entonces, ¿qué hace falta? Y luego ponen centros de acopio. ¿Y qué lleva la gente? Botellitas de agua, pero por cantidades de agua. Que hace falta agua, pero corren a llevar mucho contaminante. O mucha gente tiene en sus casas cosas y se deshace de ellas para llevarlas allí a los centros de acopio. Para quitarme ya voy a vaciar esta almacén, hasta el almacén que tengo aquí, y todo esto lo voy a llevar para el centro de acopio. Estás llevando contaminación que tienes hasta dentro de tu casa hacia otro lugar. Y los centros de acopio llenos de plásticos, plástico y más plástico. Ahora pañales, plásticos, pañales, toallas femeninas, que son, todo el mundo me va a decir, pero es que son necesarias, es que sí, pero hay que buscar alternativas. Somos seres pensantes y tenemos que buscar alternativas a ese cambio climático, no contribuir más hacia la contaminación, hacia los problemas ambientales, sino dejar voy a ayudar, pero no voy a ayudar con más contaminación, voy a ayudar con algo que no contamine o que contamine menos. Porque no llevan bidones de plástico grandes de 20 litros o de cristal? Y con eso sí se le agradece un poquito más que llevar un paquete de botellas contaminantes o pañales. Dios mío, todo el mundo ya está acostumbrado a los pañales desechables, y agarran los pañales y los tiran y ahí está el botadero de pañales. ¿Han visto cómo están las montañas donde van y desechan los carros de la limpieza, que dicen que no son de la basura, que son de la limpieza? Los carros de la limpieza van y depositan todo eso. Son lugares realmente alucinantes, terribles esa contaminación. Y la gente seguimos contribuyendo, pero de forma inconsciente, no consciente, inconsciente. Queremos ayudar, nuestro corazón hace de ayudar al necesitado, sí, pero le estás llevando más contaminación, no estás contribuyendo, no tienes la conciencia activa. Hay que tenerla activa. Y entonces cambiemos eso. Si no puedes ayudar, no contamines más. Si no puedes llevar esos bidones que están muy pesados, no puedes quedar, no los lleves. Mejor que no los lleves. Mejor busca la manera, hay que cambiar, a llevar purificadores portátiles de agua. Hay pastillas también para potabilizar, que pesan menos y son mucho mejores. Y también eso de que lleven ropa. La ropa usada, de veras que primero, quién sabe qué tendrán, y la gente va y se las lleva, y la gente allá con desconfianza agarra, hacen un descontrol. Y luego también centros de acopio llenos de cosas, llenan trailers de cosas. El trailer ahí va todo pesado y lleno de contaminantes y contaminando. O sea, que no estamos contribuyendo, no estamos siendo congruentes con entender que hay una emergencia climática y que estamos ayudando o que estamos abonando más hacia ese problema. No le estamos buscando la solución. Siendo que la solución que a veces se agradece más es, por ejemplo, las cocinas comunitarias. Ya nada de latas. Ay, cómo se llenan de latas de atún, de latas de comida preparada. No, nada de eso. A veces ni abre latas tienen ni siquiera para abrir esas cosas. O esas latas que se abren peligrosas, que cortan y todo eso. No, olvídense de eso. Eso no sirve. Mejor, ¿por qué no organizarse? Es decir, vamos a ir a hacer una cocina comunitaria, y vamos a darles a las personas, pero tampoco no cosas desechables. Hacen lo mismo, vuelven a poner platos desechables, y ahí a todo el mundo, y al rato ya tienen ahí sus bolsotas de desechables. Hay que cambiar, hay que usar platos, y hay que ocupar a un lavaplatos y a un lavavajillas. Bueno,
Eso yo pienso que deja menos huella ecológica y eso es mucho más saludable, mucho mejor que andar llevando esas latas y todo eso tan horrible que hay, que estamos contribuyendo más y más y es como el cuento de nunca acabar con este problema. Pero nosotros somos los que debemos empezar a hacer. Pero voy a terminar con esto. Una de las cosas que más se necesitan y que también debemos hacer un cambio es que a veces la persona que está en esos lugares de donde hay desgracias está sufriendo. El sufrimiento por enfermedades, por el shock de la enfermedad, por la pérdida de un ser que se ahogó, que se murió, que quedó aplastado, que quedó cubierto de lodo o que, no sé, fue aplastado por algo y todo eso. Eso es traumático. La muerte en sí es traumática. Entonces yo creo que aquí convendría mucho los psicólogos. Un psicólogo que ayude a una persona a desahogarse, a que busque un poco de resiliencia. Eso sería muy bueno de los psicólogos. Ahorita vemos al final cómo pueden contribuir. También a veces, como ahora, que se cayó un puente, que una carretera se tiró, se deshizo, todo eso. Bueno, pues hacen falta ingenieros, obreros, voluntarios. Todo lo que debemos dejar al ejército, cuando sabemos que el ejército no es incapaz. Son problemas tan grandes que el gobierno que te diga que lo puede resolver te está mintiendo, porque no pueden resolver, son problemas grandes y aquí hay que contribuir gobierno, sociedad y todos los demás. Entonces, que vayan ingenieros, voluntarios también, porque no hay dinero para pagarles. Y volviendo al dinero. Se abre una cuenta bancaria en tal banco para ayuda a los necesitados de la inundación de no sé qué tanto. Mentira. Ese dinero nunca sabemos si realmente va a dar a tal lugar. No hay que confiar en los bancos, no hay que confiar en que nuestro dinero se lo demos o lo depositemos a alguien que sabrá Dios qué hará con ello. Y además, dándole a los bancos damos más efectivo para que lo muevan ellos como ellos quieran. Eso no es ayuda. No estamos contribuyendo tampoco con eso. ¿Por qué mejor no comprar tarjetitas prepagadas y donarlas y mandarlas? Ahí van tarjetitas. O a mí se me ocurre, pero es una idea un poquito aventurera, de que dijeran, quiero que deposites a este número tanto de saldo, porque las personas a veces no se comunican, y hacen falta que estén, qué pasó con mi prima, qué pasó con mi mamá, qué pasó con mi tía, qué pasó con, oye, no tengo saldo, no tengo ni siquiera electricidad, pero pues con un poquito de carga que haya por algunas cargadoras ahí, puedo hablarle a alguien, pero no tengo dinero. El dinero en una zona de desastre no sirve. Las ayudas es lo que sirve. Entonces, las tarjetas prepagadas para darle saldo, o el saldo les llega directamente a su celular. Y eso podría ser una gran ayuda, que el gobierno les diera, no, el gobierno no da nada, que uno les depositara desde 30 pesos hasta 50 pesos a un número X. Ahí te va, mi amigo, para que hables a tu familia, que estás bien y que no estén preocupados. Eso sería de mucha ayuda. Eso sería un cambio. Ahora, cuando pasan ya días, entre toda esa infestación que hay o entre toda la desgracia que se vive, la gente enferma. Entonces hacen falta médicos, enfermeros o enfermeras y voluntarios, porque nadie no va a pagarles, pero que se ofrezcan y que digan, yo voy a ayudar. Y ahí es donde voy a cerrar con esto. A veces también como sociedad las universidades o el sistema en el que vivimos tienen que cooperar para este cambio climático. Las universidades o los centros culturales o las asociaciones de X, Y o Z deben de inventar
diploma o un reconocimiento con valor curricular o con valor a algo que a alguien le importe, que cuente para un currículum, que cuente para un ascenso, que cuente para algo. Y eso, pues darle es un diploma. Ahora ya todos son digitales. Un diploma para que gracias por 120 horas que dedicaste o las horas que sean, dedicaste a la ayuda de los damnificados, ponerles fechas, ponerles firmas y que el rector o que el director de tal asociación o tal grupo firme que eso tenga validez. O sellos que también les den validez. Cualquiera lo haría. Cualquiera lo haría porque a veces el currículo necesitamos engrosarlo, necesitamos hacerlo más sólido y sobre todo la experiencia de ayudar y de practicar lo que sabemos. A veces se junta mucha gente que quiere ayudar pero no saben qué hacer. Pero hay profesionistas y hay gente que sí puede colaborar y que sí debe ayudar. Y esos voluntarios, darles ese reconocimiento. Pero ¿quién se los da? O se los da el gobierno, o se los da las universidades, o se los dan asociaciones culturales o científicas. Deben ofrecerlo y decir, vamos a ver, llevar un registro. A ver, tú eres fulano, ¿te puedes identificar? Muy bien, aquí estás anotado ya, vamos a ver cuántas horas. Hay que tener coordinación, hay que tener todo eso. Y esa ayuda es valiosísima, tanto de los psicólogos como de los enfermeros, como de los médicos, como de los ingenieros, como de los obreros, como de tantos otros profesionales necesarios, indispensables en una situación de tragedia, que debería hacerse válido para que la gente vaya. Esas ayudas son las que sirven. Eso sería muy útil. O los medicamentos siguen siendo todavía de los más útiles, de los más necesarios y los que realmente la gente necesita. Pero cambiar, ya no llevar botellas, ya no llevar latas, no llevar pañales, no llevar ropa. Ya cambiemos la cosa acá, porque ya el clima nos ganó y debemos ir a la velocidad en la que las cosas están cambiando. Bueno, pues eso es todo lo que quería contribuir con esta disertación o este análisis sobre el cambio climático y el cambio que necesitamos hacer nosotros como seres humanos. Bueno, ojalá que haya algo. Adiós.